El Barça quiere fichar a un 9 para este mercado de verano y hoy vamos a hablar un poco de esta posibilidad, de las opciones que tiene tanto en casa como fuera para fichar y de jugadores que son interesantes, que no son top mundiales, que también podrían llegar al FC Barcelona y que a mí personalmente me parecen buenas opciones. Es evidente que la posición de 9 tiene que cambiar la temporada que viene en el Barça. Esta temporada están Ferran y Lewandowski, son los dos principales delanteros del equipo que se van turnando el puesto. La verdad que no hay un 9 fijo, parecía a principio de temporada que Ferran iba a ser más fijo, que iba a tener más minutos que otras temporadas, y la verdad que sí que está sumando de muchos minutos de calidad, pero Lewandowski no está siendo ni mucho menos un suplente con minutos residuales, está siendo un jugador importante en el equipo y la verdad que ambos se van turnando y ambos van teniendo minutos de calidad. Parece evidente que Lewandowski va a salir. Ahora vamos a hablar de la posibilidad de que Lewandowski se quede, pero parece evidente que Lewandowski puede salir y en ese caso el Barça debería realizar alguna incorporación porque no se puede quedar solo Ferran en punta de ataque, como es evidente. Se hablan de muchos nombres, ahora además que hay elecciones a la presidencia del Barça, que en unas semanas, cuando ya estén los candidatos claros, haré un vídeo hablando sobre ellos, sobre las diferentes propuestas que le traen. Pero bueno, eso, los candidatos también van hablando de nombres, la prensa va hablando de nombres y es evidente que el Barça necesita un 9. Se está especulando sobre todo mucho con Julián Álvarez, siempre se especula con Haaland, aunque Haaland lo veo irreal y tampoco es el perfil de 9 que yo incorporaría, me parece que no es un perfil que el Barça necesite. Pero eso, Julián sí que se habla mucho, es la opción que se ve más viable y hablaremos de Julián, pero hay más opciones. En primer lugar, tienes a Ferran y tienes a Lewandowski como las dos opciones en ataque. Ferran evidentemente se tiene que quedar, no puedes también venderlo e intentar incorporar a dos delanteros en un mismo mercado. Me parece irreal. Y además Ferran me parece que es un jugador que creo que no tiene el nivel para ser un Barça, para ser titular en un Barça campeón de todo, pero es que me parece un buen delantero suplente con muchos minutos de jugar todos los partidos, puede ser titular en muchos partidos de Liga evidentemente, en algún partido de Champions, y creo que de verdad es un buen cuarto o quinto delantero para la plantilla y creo que sabe, si lo necesitas de titular, sabe rendir de titular. Me parece que es un perfil de delantero que ahora hablaremos porque el perfil del 9 que hay que fichar me parece interesante y me parece que debe ser compatible con Ferran, ¿vale? Que en teoría no deberían jugar juntos, pero que si tuvieran que jugar juntos pudieran hacerlo. Ferran, bueno, ya sabemos que no es un 9 puro, destaca inicialmente en el Valencia jugando extremo derecho y luego ya cuando da el paso al City, pues Pep lo va probando también por banda izquierda y sobre todo se acaba de sentar de 9. Y cuando llega al Barça, sobre todo juega por extremo por la izquierda, recordamos que llega en ese mercado de invierno con el primer mercado de Xavi con el Barça, que llegan también Aubameyang, llega Adama y llega Dani Alves, llegan los cuatro y Ferran sobre todo juega por banda izquierda. Con Xavi hemos visto sobre todo jugar eso, caído más al costado izquierdo que de 9 como tal. Y fue con la llegada de Hansi Flick donde Ferran acabó de destacar como delantero centro, se asentó en esa posición, que además es la posición donde Pep, cuando Ferran estaba en el City, dijo que podía destacar más, dijo que era su posición ideal, que le recordaba mucho a Vardy. A mí, eso, Ferran me parece, es un perfil de delantero que sobre todo le gusta atacar los espacios, me parece que en eso es crack mundial. A nivel de goles, la verdad que está bastante bien, creo que hay pocos delanteros de su edad que marquen tantos goles en el mercado actual, así que es algo que se le critica mucho porque la verdad que es cierto, falla muchas ocasiones, pero también mete otras muchas y sus números de estas dos últimas temporadas están siendo, la verdad, que muy buenos para no ser un delantero centro titular indiscutible. Eso, Ferran es sobre todo un delantero que le gusta mucho ir al espacio, entonces en el Barça de Hansi Flick me parece delantero ideal, porque el Barça de Flick es un equipo que le gusta mucho correr en ataque y ahí Ferran la verdad que es top mundial y me costaría encontrar uno o dos delanteros mejores que él en esa faceta. Lo que pasa es que también el Barça se enfrenta muchas veces contra bloques bajos, sobre todo en Liga, y en esos partidos a Ferran se le complica más porque no es un jugador excelso con el balón en los pies, en espacios reducidos, a nivel asociativo, aunque me parece que es bueno y está mejorando, pero sobre todo le gusta eso, a través de desmarques, a través de entender el juego, lo entiende muy bien, se entiende muy bien con Lamine, con Pedri, y ahí es top. Entonces yo creo que a por el perfil que debemos aspirar es a por un perfil de 9 más asociativo dentro del área, que sepa jugar en espacios reducidos para enfrentar estos bloques bajos, pues es un jugador que tenga muy buen pie. Opciones que hay, ¿vale? Opciones que hay. Yo traigo una de casa. Damos por hecho que Lewandowski no va a seguir y yo no lo tendría tan claro, creo que Lewandowski puede seguir. Si el Barça ve que no hay ninguna opción viable en el mercado, creo que pueden decidirse por renovar un año más a Lewandowski
y a ver qué tal. Este año sí que sería ya más con muchos minutos más residuales de los últimos 20 minutos de cada partido, por ejemplo. Pero eso, yo no descartaría por el completo, sobre todo si no hay ninguna opción interesante del mercado, porque yo prefiero quedarme con Lewandowski un año más, aunque yo de verdad, y lo intentaría evitar a toda costa, porque me parece que ya no está dando el rendimiento que daba los últimos años y creo que ya no es delantero nivel Barça, aunque los goles siempre lo va a tener, pero si no hay ninguna opción clara, evidente del mercado que se pueda fichar, pues antes que fichar a una medianía me quedo con Lewandowski. La opción de casa que traigo es la de Dani Olmo. Yo sigo insistiendo y llevo insistiendo mucho tiempo. A mí Dani Olmo de falso 9 me gusta mucho. Me gustó mucho cuando lo hizo con España, sobre todo con Luis Enrique. Recordamos aquella semifinal de la Eurocopa contra Italia, que Dani Olmo quizás es el mejor partido que yo le he visto jugar. En esa posición de falso 9 entendía muy bien los espacios, se entendía muy bien con los compañeros, desordenaba las defensas rivales. Y a mí la verdad que la posición de falso 9 es una posición que siempre me gusta. Me gustan mucho los equipos que juegan con ella. Por ejemplo, estos últimos partidos estamos viendo, incluso últimos años, con Luis Enrique estamos viendo al Paris Saint-Germain jugar mucho con el falso 9, ya sea con Ousmane Dembélé. Ahora que Dembélé está lesionado, estamos viendo bastante a Desiré Doué. Y a mí es una posición que me gusta mucho y creo que si tienes al futbolista ideal para jugar ahí, puede ser una muy buena opción. Entonces yo la opción de Dani Olmo como falso 9 no la descartaría ni mucho menos, sobre todo porque además creo que así consigues que el Barça sea un equipo que controla mucho más el balón, que tiene especialistas en control de balón, en el centrocampistas. Creo que el Barça necesita centrocampistas en el equipo. Creo que es algo de lo que ha pecado con Flick, sobre todo esta temporada, la falta de centrocampistas. Muchas veces hemos visto a De Jong, Fermín, Olmo en el centro del campo, que ahí no tienes centrocampistas, porque Olmo y Fermín yo los considero más atacantes que jugadores en el medio campo. Entonces con Olmo creo que solucionarías eso, no te gastas dinero con alguien de fuera y me parece que ahí puede rendir a un nivel top. Pero es cierto que ir a una temporada entera con el Barça sin un delantero centro referente, porque tienes a Ferran, tienes a Olmo, y sin haberlo probado antes, porque Olmo de falso 9 creo que se lo jugó un partido en el Barça de Flick y fue también un partidazo que hizo contra el Betis en Copa del Rey la temporada pasada, que el Barça gana además muy, muy fácil. Creo que si es una opción que se quiere valorar para la temporada que viene, habría que probarla esta temporada antes de tirarte a la piscina sin haberlo probado antes varios partidos. Pero aún así, a mí es mi opción favorita, porque creo que en el mercado no hay nada que puedas fichar a un precio acorde con el rendimiento que te vaya a llegar. Creo que no hay super cracks en el mercado y los que hay van a costar mucha pasta que no sé si la valen. Entonces, mi opción número 1 sería Dani Olmo como falso 9, y, sin ningún tipo de duda. A nivel de fichajes, hay dos fichajes de 9 top que han sonado mucho y me parecerían también interesantes, pero habría que ver el precio. En primer lugar, Julián Álvarez, es el que más suena, parece que es el deseo del presidente, también han hablado varios precandidatos a las elecciones del nombre de Julián y parece que puede salir. No sé del todo cómo es ahora mismo la situación de Julián en el Atlético, no sé cómo es la relación con el Cholo, porque la verdad que en los últimos partidos estamos viendo muchas suplencias de Julián, estamos viendo que las cámaras le siguen y no saluda el Cholo al acabar un partido. No sé si Julián está contento en el Atlético, no sé si es el proyecto que le prometieron de equipo campeón, yo creo que llegará, van a llegar con los fichajes, con la nueva propiedad llegarán, pero sobre todo no sé si Julián se está adaptando bien, porque me parece que sobre todo el principal problema esta temporada es de Julián y no tanto de Atlético. Creo que Julián puede buscar una salida y me parece que si evidentemente si Julián está en venta, el Barça tiene que por lo menos tenerlo como una opción. Se habla de mucho dinero, yo 100 millones me parecen mucho, me parece que es un jugadorazo, a mí me encanta, me encantaba en la época del City mucho, la temporada pasada en Atlético es muy buena, también marca muchos goles y creo que es un delantero que se adapta muy bien a lo que necesita el Barça de Flick, a sus compañeros, a la mina Rafinha, creo que encajaría a la perfección, pero eso, 100 millones me parecen muchos, yo intentaría 70-80 millones. A partir de ahí me costaría fichar a Julián. También es verdad que si hay que ficharlos, tiene que ser esta temporada, yo creo. Yo creo que si no fichas esta temporada ya se te va, porque es una temporada que Julián está rindiendo mal, que está muy cuestionado en el Atlético de Madrid y que creo que puede salir por un precio más o menos asequible. En caso de que Julián se quede una temporada más en el Atlético, entiendo que su nivel mejorará, porque el nivel que estamos viendo esta temporada no es su nivel real, y entonces ya ahí el precio se te disparará. Un Atlético que entiendo que va a realizar fichajes importantes con la nueva propiedad y puede ser mucho más complicado sacarlo del Atlético de Madrid. Así que Julián sería mi opción número 2 por detrás de Olmo, sobre todo si se pone a tiro en el mercado y con un precio asequible. Si no, no iría ni mucho menos a por Julián y que se quede en el Atlético de Madrid. La otra opción de crack mundial es Harry Kane. Problemas de Harry Kane. Ya tiene una edad importante. También se fichó a Lewandowski con una edad importante del Bayern, pero creo que
Lewandowski, por el concepto de jugador que es, por el físico que tiene, por cómo se está cuidando en los últimos años, me parece complicado repetir la fórmula con Kane. Para mí Kane es probablemente mi delantero favorito de los últimos años, junto a Benzema. Me parece un delantero espectacular que ha estado muchos años en el Tottenham y por eso creo que se le va a infravalorar en el futuro, pero me parece un jugadorazo y si puede venir lo intentaría fichar. Pero eso, problema sobre todo de la edad, problema también a ver cómo se adapta a una nueva liga, aunque vemos que en el Bayern se ha adaptado muy bien, a un nuevo idioma como sería el español. Yo si eso, más allá de la edad, porque también no hay muchas mejores opciones, me parece una opción interesante. Otro problema que parece que se va a quedar en el Bayern, parece que va a renovar. Está contento en Alemania, es una estrella, el Bayern la verdad que tiene un equipazo que va a luchar por todo y entiendo que Kane se quiera quedar, se ha adaptado bien allí y en caso de que quiera salir yo dudo mucho que fuera a la Liga Española y creo que más intentaría regresar a Inglaterra, un club importante y romper el récord de goles en Premier League que ahora mismo ostenta Alan Shearer, pero yo aún así creo que Kane va a renovar. Lo bueno también que tiene una cláusula de 65 millones, que me parece una cláusula muy atractiva, un precio muy bueno por un jugador que es de los mejores del mundo, lo está demostrando, lleva muchos años demostrando que es de los mejores delanteros del mundo, así que notas positivas, que encaje me parecería a la perfección para el estilo de juego del Barça, que tiene una cláusula de 65 millones, notas negativas, la edad y que parece que va a renovar con el Bayern. Traigo la opción low cost también, que es la de Dusan Vlahovic, me parece un perfil, como perfil no me encaja nada. Primero, a nivel de goles, quitando su año en la Fiorentina y no sé si algunos meses en la Juventus, es muy pobre, no falla en muchas ocasiones, no mete prácticamente goles, es cierto que no es titular indiscutible ni mucho menos, tiene que luchar con Openda y con Jonathan David, que son otros dos delanteros que no están rindiendo bien. En parte la situación de la Juventus tan mala se debe a que tiene tres delanteros que les ha costado mucha pasta, aunque Jonathan David llegó libre pero cobra una ficha alta y no están rindiendo ninguno. Pero eso, Vlahovic ha acabado contrato, llegaría libre, pero aparte de la falta de goles me parece un perfil que es sobre todo para equipos que juegan a mucho fútbol de transición, me parece que está bien, porque es un jugador que sobre todo destaca por el ataque que tiene a los espacios. Con espacios reducidos, que es como el Barça se va a enfrentar la mayoría de partidos, me genera muchas dudas. Entonces, traer un jugador que aunque llegue libre va a cobrar una ficha, cobrará una prima de contrato, y eso a mí es un jugador que no me acaba de convencer. Es cierto que si lo fichas y a la mínima que te funcione decentemente, porque evidentemente en el Barça va a rendir mejor que en la Juventus, el Barça es un mejor equipo actualmente que genera a los delanteros muchas posibilidades de meter gol por el estilo de juego de Flick, a la mínima que lo haga bien vas a poder conseguir rendimiento económico, pero yo no lo fichaba. Para fichar a Vlahovic, es lo que he dicho, para fichar a una medianía, antes me quedo con Dani Olmo, por ejemplo, o incluso con Robert Lewandowski. Y luego ya para acabar, hemos hablado de Olmo, hemos hablado de Lewandowski, hemos hablado de Julián, de Kane y de Vlahovic, que son quizá los jugadores que más están sonando en el mercado. He traído yo 4 opciones que no están sonando, la verdad, pero que son jugadores que me parecen muy interesantes. En primer lugar, traigo la opción de Joao Pedro. A mí es un jugador que me gusta mucho, me gustaba mucho ya desde Watford, en Brighton me parece que lo hizo muy bien, aunque muchas veces no jugaba como delantero de referencia, jugaba por detrás de un punta, y ahora en el Chelsea sí que lo estamos viendo mucho más como delantero de referencia, aunque lo mismo, también sabe jugar por detrás de un punta, y está rindiendo muy bien y marcando muchos goles. Tiene malas rachas, evidentemente no es un delantero centro goleador, no le puedes pedir que te marque tropecientos goles como le puedes pedir a Kane, como le puedes pedir a Lewandowski, porque no es ese perfil de jugador, pero es un delantero que en espacios reducidos es muy bueno, se asocia muy bien, tiene también bastante alma de centrocampista y creo que con Rafinha y con Lamine se podría entender muy bien y podrían generar una sociedad los tres muy, muy interesante. Problema, fichó el año pasado por el Chelsea, no fichó barato, fueron más de 60 millones, entonces creo que el Chelsea puede pedir mucha pasta por él, pero también se habla mucho de que el Chelsea quiere buscar un delantero centro nuevo, se ha hablado de Julián, se ha hablado de Osimhen, siempre cada mercado el Chelsea parece que busca delantero porque ninguno acaba de encajar, y quizás si fichan a un delantero top, Joao Pedro se ve relegado a la suplencia y el Barça podría atacar. Aún así lo veo muy complicado, quizá es una opción más a futuro si el Chelsea ficha un delantero y ve que está una temporada sin minutos, pero a mí es un jugador que me gusta mucho, que creo que encaja perfectamente en las características que el Barça necesita y le debe pedir a su delantero, pero eso sobre todo porque fichó el año pasado y porque el precio fue muy elevado, me parece complicado que el Chelsea lo deje salir. Otra opción. Las 4 opciones dan la casualidad que son brasileños. Me parece que Brasil, bueno, evidentemente siempre saca buenos delanteros, llevaba una mala racha de sacar delanteros y los 4 son más o menos perfil similar, que quizá no destacan mucho por su gol, pero creo que en el Barça te dan las posibilidades
de crecer en ese aspecto, porque es un equipo que ataca mucho, que tiene muchas oportunidades de gol, y son jugadores que a mí me encajan muy bien eso para el perfil que llevo todo el vídeo destacando que creo que el Barça debe fichar en su delantero. El segundo es Rómulo, que es un jugador que juega en el Leipzig actualmente, lo ficharon, no recuerdo ahora de dónde lo ficharon de la Liga Turca, si no recuerdo mal, pero no uno de los tops de la Liga Turca como Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, lo ficharon de típico Sivasspor, no era Sivasspor, pero uno de esos equipos. No está teniendo muchos goles, lo mismo digo, los problemas de estos 4 delanteros es que el gol no es su punto fuerte, pero es un jugador también alto, mide 1,93, tiene muy buen juego de balón, sabe asociarse bien, dentro del área también eso, tiene muy buenos recursos técnicamente. Problema, le he visto muy poco, la verdad. Lo vi un partido hace varios meses, me gustó, le he ido siguiendo un poco más cuando he podido, pero todavía no lo he visto mucho. A nivel de gol sí que me parece más preocupante que lo de Joao Pedro, porque Joao Pedro es cierto que no es su punto fuerte, pero mete goles, es goleador. Rómulo me está dejando dudas, tengo que verlo un poco más. Lleva solo una temporada en la máxima élite, en el Leipzig, así que eso, quizá más como opción a futuro. Si el Barça se la tiene que jugar, pues hay que jugársela, y me parece que es una de las opciones, uno de los delanteros por los que te puedes jugar, porque me parece que tiene ese potencial para ser un delantero top, pero todavía la verdad que no está hecho y habría que tener paciencia con él, que llegara y calma con él, porque todavía es un jugador muy joven, que lleva muy poco tiempo en la élite y que su principal faceta no es el gol, así que calma con Rómulo, pero sobre todo para ir siguiéndolo porque me parece un delantero muy interesante. El penúltimo, Ryan, que lo han fichado en este mercado de invierno el Bournemouth, procedente del Vasco de Gama. No es un delantero puro, quizá no es tanto el perfil este como Joao Pedro, es un jugador que también juega mucho por las bandas, también mucho de ir al espacio, pero técnicamente es buenísimo, tiene un golpeo espectacular, ya ha marcado varios golazos con el Borussia y con el Bournemouth, como hemos visto en las últimas jornadas, y también lo veo muy complicado porque no ha sido barato, el Bournemouth ha pagado bastante dinero, acaba de llegar en este mercado de invierno, pero creo que si sigue saliendo, quizá en verano ya puede salir, veremos si el Bournemouth lo puede retener, y creo que habrá una puja interesante por él, estoy seguro que en la Premier se lo van a rifar, y el Barça evidentemente en pujas no puede entrar, pero un perfil de jugador muy interesante también para seguir, y me parece también ese perfil de delantero para el Barça, porque me parece un jugón, y eso puede jugar tanto de delantero centro como por ambos extremos. Y el último, que es la opción que veo más viable de todas las que he dicho, es la de Gabriel Jesús. A mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho desde que llegó al Manchester City. En el Arsenal no ha tenido mucha continuidad por las lesiones, aunque ha tenido varias temporadas buenas, y sobre todo esta mitad de temporada que llevamos, desde que ha vuelto de lesiones, está jugando muy bien. Está teniendo pocos minutos, va saliendo sobre todo de recambio porque tiene a Gyökeres por delante, ha coincidido también que se ha recuperado Kai Havertz. Entonces tiene bastante competencia, pero me parece ese perfil delantero que el Barça necesita. Un perfil delantero muy asociativo, no destaca por el gol, es un perfil bastante similar a Joao Pedro, que no destaca por el gol, pero eso, muy asociativo dentro del área, se sabe mover bien, tiene buenos recursos, y sobre todo que Gabriel Jesús saldría bastante más barato, porque creo que acaba contrato la temporada que viene, en el Arsenal es el segundo o el tercer delantero, y creo que el Barça lo podría fichar bastante barato, todavía es joven, relativamente joven, tiene 28 o 29 años, así que me parecería una muy buena opción, esa opción low cost para el Barça si busca delantero. El único problema que le va a dar Gabriel Jesús, pero es un único asterisco muy importante, son el problema de las lesiones. Tiene muchísimas lesiones Gabriel Jesús, y si no estás seguro que se puede arreglar esto, no lo puedes fichar. No lo puedes fichar porque cobrar una ficha alta, el Arsenal te pedirá un traspaso aunque no sea muy elevado, quizá 20 millones por él. Me parece un jugón, pero con tantas lesiones es inviable que el Barça se pueda fijar en él y lo pueda fichar. Pero esas son todas las opciones que traigo. A mí todas las que he comentado me gustan, a excepción de Vlahovic, que la tenía que comentar porque ha sonado mucho, porque acaba contrato, es el único delantero top, entre comillas, que acaba contrato este verano, así que había que comentarla. Pero si las tengo que ordenar por orden de top, te diría que la primera, Dani Olmo, más que nada porque no hay nada que me convenza en el mercado a nivel de calidad-precio. La segunda, Julián, si conseguimos por arte de magia que salga bastante barato. Y la tercera te diría uno de los brasileños que he dicho, Gabriel Jesús por precio, Joao Pedro por gusto personal, y si das tiempo y buscas un delantero joven que poco a poco se pueda adaptar, pues Rómulo y Ryan me parecen buenas opciones. Esto es todo, a ver qué os parece el vídeo, decidme qué 9 vosotros ficharíais para el Barça, cuál creéis que debe ser el 9 para el Barça la próxima temporada, o si en cambio os quedaríais en Lewandowski y probaríais esta opción de Dani Olmo como falso 9. Nos vemos en el siguiente vídeo.